Estimados colegas, es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Por acá estoy dejando alojado el siguiente video sobre el resumen de los aspectos fundamentales que vimos en el módulo 2. Recuerden que el módulo 2 está orientado a los procesos estratégicos de reclutamiento, selección y contratación de personas. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que nosotros vimos fue el subproceso de reclutamiento y decíamos que todo inicia cuando un cliente interno, un gerente de línea, un coordinador, un jefe de unidad, un supervisor, presenta una necesidad ¿de qué? De incorporar personas a la organización. Normalmente hay un proceso de contacto, uno lo llama requisición, ¿verdad? Llega a la gerencia o al departamento de recursos humanos y allí entonces se procesa la información que hace la unidad de recursos humanos, recibe esa requisición, ¿verdad? Se valida el descriptor del puesto. ¿Por qué es importante validar el descriptor del puesto? Para estar seguro que realmente el puesto existe y no es una necesidad de crear algo nuevo de un cliente, que se puede hacer siempre y cuando siga los canales regulares. Entonces, cuando yo reviso mi descriptor del puesto o descriptor del cargo, descriptor del puesto, se comprende cuál es el puesto, sus características, necesidades, niveles de especialización, actividades, etcétera, ¿verdad? Es decir, conocemos el perfil. Entonces, ese perfil es analizado, ¿verdad?, por el gerente o el responsable del área y procede a la búsqueda de incorporar una persona nueva, ¿verdad? Se hace la pregunta, ¿la búsqueda es interna? ¿Sí o no? Es decir, ¿podemos promover a una persona internamente o nos vamos al mercado externo a buscar a alguien, ¿verdad? Si la búsqueda es interna, entonces se diseñan las formas, los medios y los canales de cómo informarle a la población trabajadora de que hay una vacante y que se requiere este perfil para los que estén interesados en postularse, ¿verdad? Si no, si la búsqueda no es interna, sino que queremos algo externo, entonces el equipo de recursos humanos va a diseñar, ¿verdad? Eh, una publicidad, una publicación, lo que hoy en día se le puede llamar un post, ¿verdad? Donde se deje constancia de qué es lo que estamos buscando. Hay una técnica en el área comercial que se llama técnica AIDA y esa técnica nos permite a nosotros esa técnica AIDA de diseñar un aviso que sea mucho más llamativo, explícito, que busque despertar el interés en la persona. Esa técnica se llama AIDA y lo que significa es la A significa atención, la I, bueno, o sea, que el aviso tenga las características que resalte la atención, por ejemplo, el tamaño, un color, la posición en la sección donde la estamos publicando, ¿verdad? Luego viene el interés. El interés es que tenga una descripción que a la persona le interese formar parte. Por ejemplo, es una organización en crecimiento, tiene planes de carrera, sucesión, planes de capacitación, tiene bienestar social, etcétera, ¿verdad? Luego viene el deseo. Y lo que queremos es que con las dos anteriores, con la atención y el interés, la persona desee formar parte de nosotros, de esta organización, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr eso? Diciéndole que se contacte con nosotros, que sería la acción. Entonces la acción es dejar una dirección de correo electrónico, que es lo más común hoy en día, porque dar dirección física y número telefónico tiende a complicar las cosas por la insistencia que las personas van a tener para saber cómo está el proceso, ¿verdad? Cuando eso ha terminado de publicarse, entonces llegan los currículums, comienzan a llegar las síntesis curriculares, eh, se reciben, ¿verdad? Allí termina el proceso o el subproceso de reclutamiento, cuando llegan todos los currículums, ¿verdad? Podemos concluir que inicia con una necesidad y termina con la recepción de los currículums. Ahora vamos a la siguiente fase, ¿verdad? La siguiente fase es selección, no sin antes mencionarle que las causales que vemos allá arriba al principio, donde dice presenta una necesidad, las causales pueden ser porque una persona se retiró voluntariamente y dejó la vacante o dejó el puesto vacío, alguien ha sido desvinculado, es decir, ha sido retirado de la empresa, de la organización, ha habido un crecimiento de la organización y requerimos más personas, necesitamos más personas. Una empleada que esté en el proceso de pre y postnatal se va a ir por unos días, un tiempo, ¿verdad? Dependiendo de la ley.
por un tiempo de reposo, de permiso, y hay que cubrir esa vacante, ¿verdad? Eso lo deciden los líderes. Una promoción es que alguien fue promovido a otra posición y la donde estaba anteriormente queda vacía. La jubilación, alguien sea objeto de una jubilación porque ha cumplido sus años de servicio. Y finalmente, y lastimosamente, una persona que fallezca, ¿ok? Ahora sí vamos al segundo subproceso, ¿verdad? Que es selección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia el subproceso de selección? Inicia con algo que se llama tamización, es decir, tomar todos los currículums y revisar cuáles son los que tienen más relación con el puesto o la posición que estamos buscando, ¿verdad? Cuando tenemos eso listo, entonces ahora vamos a planificar las entrevistas. La entrevista hay que planificarla si es virtual, sincrónica o si es presencial. En ambos casos hay que hacerlo con antelación, tener claridad del descriptor del puesto, que lo veíamos anteriormente, tener claridad de cuáles son las preguntas que vamos a formular, logística, temas de logística como el horario, la sala, eh, si voy a hacer la entrevista una sola persona, si le va a ser acompañada de otras personas, tener un tiempo promedio porque la entrevista inicial es relativamente corta, 15, 20 minutos como máximo, ¿verdad? Si es virtual, igualmente, ¿verdad? Llevo a cabo la entrevista, sea virtual o sea presencial. Si es virtual, ya sabemos, necesitamos una conexión a internet, avisarle con antelación a la persona, enviarle el enlace con antelación, conectarnos unos 5 o 10 minutos para ver si probamos la conexión tanto del entrevistador como del aspirante, ¿verdad? Se llevan a cabo las entrevistas iniciales, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay algunos aspectos que son importantes resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, preguntas que me permitan a mí conocer o indagar qué tan apto, de acuerdo a su experiencia y formación, está la persona para la vacante, sobre todo la información que dejó la síntesis curricular, u hoja de vida, qué actitud o comportamiento tiene durante la entrevista, verificar el perfil de lo que está en el currículum, en la síntesis curricular, versus lo que responde y si hay alguna relación que pueda encauzar a que siga en el proceso, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto está a realizar las funciones o actividades que demanda el puesto? Esas son algunas de las preguntas. Otras preguntas claves de filtro es la formación, experiencia y sobre todo las características del puesto, es decir, lo que debe hacer y la aspiración salarial. Son preguntas filtro para ver si seguimos o no seguimos, ¿verdad? Luego de eso vamos a continuar. Si la persona sigue en el proceso porque tiene las competencias, vamos a seguir con pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas psicométricas. Todavía se puede utilizar en El Salvador el polígrafo, entrevistas conductuales por competencia e incluso podemos llegar al Assessment Center, que son simulaciones, para identificar tendencias de comportamiento que tiene la persona y ver si encajan o no en la posición y en la organización, ¿verdad? Luego se define una terna. Una terna es aquellos 3, 4 personas que han salido mejor evaluados durante el proceso de selección, ¿verdad? Se le entrega un informe al gerente de línea o al cliente que me pidió esta solución, esta incorporación. El gerente de línea puede entrevistar si lo desea, si no se queda con el informe, ¿verdad? El gerente de línea va a hacer las respectivas valoraciones y le va a comunicar a recursos humanos a cuál de los aspirantes finales se le va a hacer la oferta, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, si desea entrevistarse el gerente de línea, lo hace, ¿verdad? Y entonces ya tenemos una decisión de a quién se le va a hacer la oferta. Entonces ahora vamos a la fase de contratación, ¿verdad? El último subproceso. Entonces inicia el subproceso de contratación. La pregunta es, ¿el candidato acepta la oferta, sí o no? ¿Verdad? La oferta debe estar bien claramente definida en una oferta o una propuesta de servicios y una propuesta económica. ¿Qué significa esto? Que la propuesta de servicio debe tener los suficientes detalles sobre lo que se espera y lo que debe hacer la persona que se está postulando, ¿verdad? Viajar, eh, movilidad, capacitar a otros, conducir un vehículo de la empresa, o sea, todas las cosas que va a hacer.
¿verdad? Si el candidato acepta la oferta de servicio, se le presenta la oferta económica, que es la parte salarial, retributiva, retribuciones, beneficios, incentivos, ¿verdad? Si dice que sí, bueno, se firman los documentos, se define la fecha de ingreso, de inicio, y se comunica al gerente de línea, ¿verdad? Toda esa información hay que documentarla en la base de datos de recursos humanos, ¿verdad? De los trabajadores. Se deben preparar los indicadores porque nos van a pedir los indicadores, ¿verdad? Y finaliza el proceso. Un indicador puede ser, por ejemplo, el tiempo promedio que se llevó o se invirtió en contratar a esa persona. Ahora, si el candidato no acepta la oferta, que sería la otra parte, se le informa al gerente de línea para ver si se le hace la oferta al que quedó en segundo lugar. Y si el que quedó en segundo lugar no acepta, se valida con el gerente de línea si se le hace al que quedó en tercer lugar. Y si ninguno acepta, entonces hay que tomar la decisión si se repite el proceso o se buscan otros canales medios para contratar a esa persona. ¿Okay? Como lo digo, ahí está, ¿verdad? Si no se acepta, pues hay que iniciar de nuevo y si no es iniciar de nuevo, tal vez aplicar un proceso de outsourcing, ir a una empresa especializada en búsqueda para que me haga el servicio, ¿verdad? Bueno, con esto termino el resumen de la fase 1 del módulo 2, que es el subproceso de reclutamiento, selección y contratación. En un instante les entregaré el siguiente video resumen del módulo 2. Gracias.